Hola, buenos días, amigas y amigos. Estamos nuevamente aquí en su programa Destellos de Amor con Jesús. Súper feliz de compartir con Nachita. Nachita ya viene, está listando su guitarra para acompañarnos con esas lindas melodías acá, súper felices porque pues aunque el enemigo quiere atravesarse en nuestras vidas y ponernos dificultades, por ejemplo, para no poder presentar estos programas donde hacemos evangelización, pues Dios siempre tiene la victoria y aquí estamos con Nachita. ¿Cómo estás, Nachita? Qué rico verte. Bendecida, agradecida con el Señor. Acabo de regresar de una cita de emergencia porque me sentía mal y afortunadamente mira cómo el Señor es bueno. Hoy el doctor que yo visito, quiropráctico, abría a las 7 de la mañana. Entonces traté de hacer mi cita y porque no me sentía nada bien. Y cuando yo venía de camino con el quiropráctico, yo decía, gracias Señor, porque sé que tú abres las puertas. Esto es tuyo y es para ti, y es para edificar tu pueblo. Entonces, si tú quieres, tú abres las puertas. Y llegué que justo a tiempo. Entonces, Sí, Nachita, esto es de feliz. Dios, es para Dios y para engrandecer y exaltar su nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es. Bueno, pues Diani, hoy nos encontramos una vez más porque hemos sentido el llamado de Dios, ¿sí? A llevar, a ser luz y sal de la tierra, ¿sí? Pero para poder tú y yo y el que nos está viendo ser luz y sal de la tierra, tiene que vivir en plena comunión con Dios, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestro corazón tiene que arder de gozo, de alegría. Nuestro corazón tiene que estar rebosando en nuestro interior todo nuestro ser de la presencia de Dios. Entonces vamos a empezar hoy, esta mañana, agradeciendo al Señor por habernos permitido despertar, por habernos permitido abrir nuestros ojos y pedirle en esta mañana que nos dé un nuevo corazón, que alabe, bendiga y glorifica su nombre de noche y de día. Y empezamos con este canto bellísimo. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Quiero amarte, mi Señor, pues estoy agradecido. Tú me diste tu perdón. Es un don inmerecido. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Oh, sí. Aleluya. Aleluya. En esta mañana queremos un nuevo corazón, Señor. Un corazón que ame, un corazón que perdone, un corazón, Señor, que se dé hasta el cansancio, un corazón que se desgaste por ti. Y solamente, queridos hermanos, queridos amigos, querida gente que se está conectando con nosotros, cuando tenemos el corazón rebosando de la presencia de Dios, es que nosotros podemos dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros
seguir siendo fieles a ese Señor que siempre ha sido fiel, porque Él a ti te prometió una vida nueva, a mí también, y Él es fiel, Él no miente ni se desmiente. Y ¿sabes qué? Los que hemos sido infieles somos nosotros. Nosotros nos hemos alejado de Él, nosotros nos distanciamos de Él. ¿Por qué? Porque el mundo nos absorbió, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos llenamos de las cosas del mundo, de las voces del mundo, de las diversiones del mundo, dejando de escuchar la voz de Dios, nos perdemos, nos perdemos. Y esa es una realidad. ¿Qué opinas tú, Dianey? Así es, Nachita, tenemos que estar enfocados en el Señor, decirle al Señor lo que dice la canción, dame un nuevo corazón, un corazón que esté dispuesto a amarte, que esté dispuesto a perdonar, a hacer el bien al prójimo, amarlos como así nos amamos a nosotros, amar a nuestro prójimo. Así es. Y entonces yo reflexionaba para ver este tema que el Señor puso en mi corazón. Es que en donde quiera hay reglas, ¿verdad? En tu casa, Diana, y tú eres mamá, ¿verdad? Sí. Dime algunas de las reglas que tú tienes para que has puesto en tu casa para que tu hijo las siga. Dime algunas. Sí, por ejemplo, comer los alimentos en familia, en la mesa y estar juntos, estar Gloria. reunidos para comer. Y verdad, entonces las Hacer, mamás en su casa tienen reglas, ¿no? Y que se tienen que llevar a cabo, se tienen que cumplir, se tienen que ejecutar. ¿Por qué? Porque si no las cumples va a haber una sanción, ¿a poco no? ¿Sí? El joven tiene reglas, el niño tiene reglas. Por ejemplo, yo cuando mis niñas eran pequeñas, una de las reglas es que llegaran, dejaran sus bolsas de sus libros, sus maletas, lo que trajeran con sus libros y se fueran a lavar sus manitas y se sentaran a la mesa. En ese momento no había televisión, no había teléfono, porque fíjate que la hora de comer es el momento más sagrado de la familia. Es donde se comparte la vida, se comparte las cosas buenas, las cosas que nos ayudaron a crecer, las cosas que tal vez no nos gustaron. Entonces ese momento es un momento sagrado, el cual nosotros como padres tenemos que enforzar cada día, cada momento, cada minuto. Yo creo que esta pandemia nos ayudó mucho a como familia enforzar todos esos reglas que nosotros hemos puesto. También en el caminar de Dios, Dios nos ha puesto reglas para que podamos llegar a la meta, ¿sí? así es. Tus hijos con las reglas que tú les has puesto a hacer su tarea a tiempo, en tu trabajo tienen reglas, tienen un horario al que tú tienes que respetar. Hay trabajos donde tienen relojes que hacen click off, click on and click off. O sea, donde quiera hay reglas, ¿no? Y nosotros no regimos por reglas, ¿sí? Yo trabajo en una tienda donde el horario es de 8 de la mañana a 7 de la noche. Llueve o truene, haya gente o no haya gente, el horario se respeta. ¿Por qué? Porque es una de las reglas que nosotros estamos siguiendo. Pues así en la vida cristiana, también el Señor en su amor infinito nos dejó reglas que nos van a llevar por el camino de la pureza y que el camino de la santidad. Y para alcanzar la perfecta santidad, pues tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si nosotros vamos a la palabra en Deuteronomios capítulo 5, versículo del 1 al 22, vamos a encontrar este fragmento que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces Dios a su hijo Moisés, que fue el libertador del pueblo de Israel, sufrió tantísimo Moisés. A mí me encanta ver a Moisés porque un líder con muchos defectos. Para empezar, Moisés era un líder tartamudo, ¿sí? Para empezar lo iban a matar, ¿sí?
cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Su madre, en sabiduría de Dios, inspiración de Dios, lo pone en un Moisés o una canastita y lo tira a las aguas, ¿sí? Y entonces lo rescata la hija del faraón, ¿no? ¿Sí? Y entonces, wow, o sea, Moisés traía una misión que tenía que cumplir, ¿sí? Y esa misión se iba a cumplir, le gustara a quien le gustara y no le gustara a quien no le gustara. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un llamado muy grande a rescatar el pueblo de Israel de la opresión del faraón, ¿sí? Entonces Moisés puso todas las trabas habidas y por haber, ¿no? Ay, Señor, pero que yo soy tartamudo, que ta. Y dijo el Señor, si no vas a ser tú, Moisés, voy a ser yo el que voy a obrar a través de ti. No eres tú, Moisés. Y entonces, pues, sale Moisés obedeciendo al Señor después de que tuvo una discusión con él, como cualquier humano, ¿no? Como tú y como yo. Y entonces, pues, saca a un pueblo desagradecido, un pueblo idólatra, un pueblo que no hacía la voluntad de Dios, un pueblo que le echaba en cara a Moisés. Mira, para esto nos sacaste del faraón, para dejarnos morir de hambre, para dejarnos morir de calor aquí en el desierto, para dejarnos morir de sed. Y entonces Moisés, como fiel servidor de Dios, acudía a Dios para decirle, ok, ayúdame, este pueblo es un pueblo rebelde. Se alejaba poquito Moisés y el pueblo se volvía idólatra. Hacían dioses de barro, dioses que no agradaban a Dios. Y Moisés iba, mira, Señor, este pueblo ya no lo quiero, te lo entrego. Y Dios una vez más le daba la fuerza, la fortaleza, ¿sí? Y entonces, en ese ir y venir, Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Y le dice, esto es lo que tiene que vivir el pueblo de Dios para alcanzar la santidad y para alcanzar la salvación. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros vemos que Dios le da las tablas de la ley, que eran como las reglas que Dios daba al mundo. Las reglas que Dios nos dio a ti y a mí para verdaderamente vivir no de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando un hijo tuyo o un hijo mío, especialmente los jóvenes, cuando entran en esa rebeldía porque no saben si son adultos, si son niños, las hormonas empiezan a revolotearse en su ser. Entonces estos jóvenes entran en problemas porque ni ellos mismos saben lo que está ocurriendo en su cuerpo. Y ellos tienden mucho a desobedecer, a enojarse fácilmente, a no querer cumplir reglas, a no someterse a las reglas que papá y mamá han puesto en su casa. Entonces, ese joven que no se somete a las reglas va a tener problemas, primero con su mamá, por haber roto las reglas que mamá había puesto. Después, si ella va a ir a la escuela y rompe las reglas, va a tener problemas en su colegio. Y cuando tú vas rompiendo reglas que no quieres obedecer, vas a fracasar. Vas a fracasar porque es tan fácil someternos en obediencia, pero tan difícil cumplirlo, porque el ser humano somos rebelde por naturaleza. Si nuestra naturaleza es rebelde y tiende a rebelarse, entonces Dios en su amor y su misericordia, para salvarnos, para darnos las reglas de conducta, las reglas de respeto, dijo, bueno, ok, voy a suscitar los 10 mandamientos para que mi pueblo los viva al pie de la letra, ¿sí? Y entonces le da a Moisés los 10 mandamientos, que son la ley de Dios, ¿sí? Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y con tus fuerzas, dice Mateo 22:37. Y Lucas 10:27 nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí?
Marcos nos dice en el capítulo 12, versículo 29 al 31, y sobre la manera como hemos de amar a nuestro prójimo, añadió, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál grande es el amor que Dios nos ha dado? Que nos dio a su Hijo único para rescatarnos de la maldición con la que caminábamos nosotros por la falta de someternos a las reglas de nuestros primeros padres. Entonces nosotros ya traíamos esa carga de nuestros primeros padres, ¿sí? Y entonces Dios en su amor infinito dice, bueno, ¿saben qué? Yo voy a rescatar esta humanidad. Y entonces suscita un Salvador, suscita una persona que se entregó por nosotros, que entregó hasta la última gota de su sangre, ¿sí? Y entonces, pues, en estos 10 mandamientos podemos ver el amor misericordioso de Dios, ¿sí? Entonces, el amor de Dios lo vamos a poder ver en este regalo de los 10 mandamientos, en los 3 primeros mandamientos. Primer mandamiento de la ley de Dios. Sí, esta no es la ley de la iglesia, de ninguna iglesia. Esta no es la ley de algún hombre. Esta no es la ley de nadie. Esta es la ley de Dios que tenemos que seguir al pie de la letra para poder llegar victoriosos a la meta. ¿Cuál es la meta, Diane? La salvación, la vida eterna. Sí, yo quiero, yo estoy fabricando desde aquí mi morada, ¿sí? Porque yo quiero estar allá en mi casa, el cielo, alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. Pero tengo que empezar a vivir el cielo desde aquí, desde la tierra. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Desobedeciendo, viviendo a mi manera. Ok, este cuerpo es mío y yo le voy a dar lo que yo quiera. No hay un canto que dice, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿sí? Y dale todo lo que tu cuerpo te pida. Y la cosa no es así. Dios nos pide reglas para poder alcanzar la meta que tú y yo anhelamos, estar un día ante la presencia de Dios, verlo cara a cara, conocerlo cara a cara y alabarle, porque eso es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la presencia de Dios, alabar y glorificar, ensalzar su nombre de noche y de día. Entonces Dios nos ha dejado reglas y esas reglas son los 10 mandamientos. Primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, estos 10 mandamientos hoy yo quiero que para mí sea como un examen de conciencia. Y yo te invito para ti también que sea lo mismo. Entonces, el primer mandamiento, yo tengo que cuestionarme. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿De verdad estoy amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿O amo a Dios a mi manera, pero amo más el dinero? Amo más el trabajo, amo más las diversiones, amo más a mis hijos. Acuérdate que los hijos son prestados, no te pertenecen. Eres mayordomo de tu hogar aquí en la tierra. Así como Dios le dio la mayordomía a Adán y a Eva en el paraíso cuando los creó y les dijo de todo pueden comer, sométanlo, todo en obediencia a ustedes, ¿sí? Y entonces ellos eran los que regían en la tierra, así tú y yo. Nosotros tenemos la mayordomía en nuestro hogar, en nuestra casa, pero también tenemos la libre voluntad, porque Dios nos dio un libre albedrío para tomar decisiones en nuestra vida. Y entonces yo tengo que cuestionarme, ¿estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Una vez más, ¿amo a Dios por sobre todas las cosas? ¿Amo a Dios más que a mis hijos? Y eso nos invita a reflexionar. No acusarnos, no acusarte, sino que, ok, Señor, ¿cómo estoy viviendo estos 10 mandamientos, estas reglas que tú me mandaste para que yo pueda lograr el objetivo de la vida que yo voy a vivir? Es conociendo estos hermosos 10 mandamientos. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano.
¿cuántos usamos el nombre de Dios para beneficiarnos? ¿Cuántos predicadores predican en nombre de Dios porque van a sacar beneficio? Y yo te digo a ti, hermano, que ya sirves en alguna iglesia, que eres un sacerdote, que eres un pastor. ¿Estás tomando ventaja de tu liderazgo para aprovecharte y tomar a Dios como tu escudo? Pero no para que el pueblo lo conozca, no para que el pueblo se evangelice, sino porque esto me va a traer una bendición, ya sea económica, ¿sí? O un buen puesto de liderazgo donde yo estoy en mi iglesia, en mi comunidad, con los míos. Santificarás las fiestas, el tercer mandamiento. ¿Cuántos de nosotros, especialmente los que hemos venido de otros países, de Latinoamérica, de Centroamérica, Sudamérica? Curiosamente yo buscando, entendiendo, conociendo y compartiendo con hermanos de otros países, estamos hablando el país de Colombia, el país de Perú, el país de Argentina, de Venezuela, casi la gran mayoría de los países de Centro y Suramérica, incluyendo México, somos pueblos que amamos mucho al Señor, respetamos mucho sus reglas y lo podemos ver cómo nosotros como latinos creamos a nuestros hijos, cómo formamos nuestra familia y entonces dentro de esta formación muchos de nosotros como católicos cristianos, católicos pentecostales, católicos presbiterianos, you name it, como dicen en inglés, tratamos de llevar a nuestros hijos a esta ley de Dios, santificarás las fiestas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es santificar la fiesta? Pues es cumplir la orden de Dios, que hay un día para servirle y dedicárselo al Señor. Entonces el día del Señor lo tenemos que santificar, lo tenemos que cuidar. Ese día es solamente para agradecerle al Señor por sus bondades. Y entonces cuando nosotros nos congregamos en nuestra iglesia para alabar, bendecir, glorificar al Señor, para escuchar la palabra de Dios a través de los evangelios que se nos leen, a través del Antiguo Testamento que nos dan lecturas bellísimas, para ir siendo conscientes, yo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios te va a hablar todos los días que tú asistas a tu congregación, a tu iglesia, a través de la palabra. Hay 3 medios por los cuales Dios nos va a hablar. Uno es a través de su palabra. El otro va a ser a través de un hermano que el Señor suscitó como profeta, ¿sí? Y el Señor te va a hablar a través de los hermanos, ¿sí? Pero también el Señor te va a hablar a través de los hechos y de los acontecimientos, ¿sí? Entonces, en este momento el Señor nos está hablando, vuélvanse a mí, regresen a mí. ¿No será que esta pandemia el Señor la permitió para llamarnos la atención de una manera en que nosotros descubramos en esta pandemia? Señor, tengo mucho tiempo para pensar en ti, tengo mucho tiempo para poder estar en intimidad contigo, para poder realizar las cosas que por estar tan ocupado en el mundo no las he hecho. Y ahora, Señor, más consciente yo quiero vivir y santificar el día que tú pusiste para que te demos gloria, para que te alabemos, para que nos congregamos como comunidad, como familia. Qué hermoso cuando tú ves la familia entera llegando a la iglesia para escuchar la palabra de Dios que edifica, que cambia, que sostiene, que libera. Qué belleza, ¿no? Entonces, santificar las fiestas es uno de los mandamientos que debemos regresar a vivir, querido hermano. Muchos nos hemos llenado de 2 trabajos, de 3 trabajos, porque la realidad es una. No nos vamos a hacer ciegos a la realidad. La realidad es que
el mundo se ha puesto muy difícil. Antes la mujer no trabajaba, la mujer era la ama de casa, la mujer que esperaba a los hijos de la escuela, la mamá que esperaba a sus niños con un platillo calientito ya en la mesa para cuando los niños llegaran de su escuela. La mujer era la esposa que recibía al esposo contenta, feliz, para poder atenderlo, tenerle el baño preparado, la comida preparada, hacer ese ambiente agradable. Pero realísticamente esa realidad no la estamos viviendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque la situación en el mundo es difícil. Entonces, muchos por esas situaciones hemos dejado de asistir a la iglesia los domingos para cumplir con el tercer mandamiento, santificar el día del Señor, glorificar el día del Señor, unirnos con nuestros hermanos para alabar al unísono a Jesús, a Dios Padre y a Dios Hijo, y a Dios Espíritu Santo, perdón. ¿Sí? Entonces, sí, verdaderamente tenemos que preguntarnos, tenemos que interiorizar, Señor, ¿cómo dejé que esto me ganara y me alejé de ti? Y entonces, mira, cuando tú no te llenas de la paz de Dios, cuando tú no te llenas de la fuerza de Dios, cuando tú no te llenas de la gracia de Dios, vas a estar lleno de otras cosas, vas a estar lleno de cansancio, vas a estar lleno de amargura, de tristeza. Agrégale si estás enfermo, has perdido tu trabajo, has perdido tu casa, pero no vas a la fuente de agua viva a llenar ese ser interior que se ha vaciado. Esa es la sabiduría de Dios. Sabía lo que íbamos a hacer. Sabíamos que íbamos a ser infieles. Unos porque la vida los obligó, otros por comodidad. Las iglesias ya se están abriendo en muchos lugares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos hambre de congregarnos. Miren, yo les puedo compartir un testimonio. Yo soñaba y decía, ¿cómo va a ser el día en que yo regrese a mi iglesia? ¿Cómo va a ser el día? Y yo, mi corazón como que, oh my God, se me alegraba, brincaba y decía, ¿cómo va a ser ese día? Ese día no se los puedo explicar cómo fue. En cuanto yo entré a ese recinto donde se congregan mis hermanos a escuchar palabra de Dios, a experimentar ahí la presencia de Dios, yo sé que no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Yo lo puedo sentir que Dios está ahí en ese sagrario, guardadito en una custodia, como debe de ser un rey desguardado por sus lacayos, que somos nosotros. ¿Ah? Y entonces acudí ese día a la iglesia y empecé a llorar, pero era un llanto de alegría. Y recuerdo que mi hermano, el encargado de intercesión, estaba atrás de mí, 2 bancas, porque todavía estamos con las reglas puestas, y se acerca y me pone su mano en mi hombro y me dice, Nachita, yo sé lo que tú estás experimentando, lo mismo que yo experimenté. A mí también se derramaron lágrimas de alegría, de gozo, porque ¿sabes qué, querido hermano, querida hermana? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nos quitaron la oportunidad de congregarnos como hijos de Dios en su iglesia, en el edificio, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos cada uno de nosotros. Tú conformas el cuerpo de Cristo, yo conformo el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está hecho de puros hermanos y hermanas que vivimos aquí en la tierra, ¿sí? Y sabes una cosa, el lugar que está hecho para ti, haz de cuenta, te traigo un rompecabezas. El rompecabezas, para que esté completo, no tiene que faltarle una sola pieza, ¿no es cierto? Y entonces, si le falta una pieza, no pudiste armar el rompecabezas. Cuando tú, como hijo de Dios, no estás haciendo tu trabajo, acudiendo a tu iglesia, ¿sabes qué? El cuerpo de Cristo está incompleto. Porque tu lugar nadie lo va a poder ocupar. Nadie, absolutamente nadie, porque Dios tiene un espacio en ese cuerpo que edificó solamente, exclusivamente y únicamente para ti. Yo, si no voy a cantar en el coro,
hay muchos coros que se pueden hacer accesibles para cantar, ¿no? Pero mi lugar como hija de Dios, nadie, absolutamente nadie lo va a llenar. Entonces es por eso que seamos conscientes del regalo que Dios nos dio, que regresemos a vivir nuestra vida en santidad, agradecidos con Dios, aún a pesar de todo lo que hemos pasado, aún a pesar de la tormenta. Hay un canto muy maravilloso que dice, puedes tener paz en la tormenta, porque se pueden abrazar esos dos sentimientos, el sentimiento de dolor, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de enfermedad, el sentimiento de impotencia, pero también se puede abrazar el amor de Dios. Y esa debilidad tuya, abrazada por el poder de Dios, por el amor de Dios, ¿sabes qué? Te llena. Mira qué importante es cumplir los mandamientos del Señor. Y hoy te quiere hablar a ti y a mí porque te dice con mucho amor, vuelve mi pequeña, vuelve como aquel padre que ha preparado un lugar para su hijo. Mira, Jesús y María, José y María, cuando iba a nacer Jesús, le prepararon un pesebre porque era lo único que tenían. Era lo único que había para recibir a su hijo. Pero mira cómo lo hicieron, mira de qué manera lo hicieron. Mira, te voy a compartir un canto que me permitió el Señor componer. Vamos, dice así. Te he preparado un pesebre dentro de mi corazón. Duerme mi pequeño, duerme, duerme mi pequeño amor. Duerme mi pequeño, duerme, duerme mi pequeño amor. Ya los ángeles te adoran, los pastorcitos también, tu padre José y María, ellos adoran al Rey. Tu padre José y María, ellos adoran al Rey. Duerme mi pequeño, duerme, duerme mi Dios y Señor. Duerme mi pequeño, duerme, duerme mi pequeño amor. Duerme mi pequeño, duerme, duerme mi pequeño amor. Hermoso, Nachita, qué lindo. Esa tiene que ser tu corazón. Un pesebre donde Dios more, donde Dios nunca se salga de ti. Y cuando tú llegues a tu parroquia, a tu iglesia, a tu congregación, inmediatamente le digas, Señor, aquí estoy, ya llegué, tengo una cita contigo. Y esa cita, Señor, no me permite faltar, Señor. Este amor que nace, que brota de mi corazón, Señor, me encanta, Señor. ¿Sabes qué? Cumplirla, llevarla a cabo. Por eso yo te invito, hermano, vive el tercer mandamiento en plenitud. ¿Sí? Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¡Wow! ¡Qué mandamiento tan hermoso nos dio el Señor! ¿Sí? Que amemos a nuestro padre y a nuestra madre. Que nos los regaló, nos los prestó aquí en la tierra para que tengamos alguien que nos dirija, ¿sí? Alguien que nos ayude a vivir esa vida en santidad, esa vida en castidad, esa vida como Dios quiere que la vivamos. Y tus padres que tienen la responsabilidad de sembrar la semilla del amor de Dios, de la fe de Dios, son los responsables de que tú crezcas, así como vas creciendo en edad, en estatura, también tienen la responsabilidad de enseñarte el amor de Dios, el respeto a Dios, ayúdame,
¿Prioridad? No la puedo pronunciar, qué barbaridad, que es, debe y es Dios para nosotros. Entonces ellos tienen que ayudarnos a crecer en el espíritu, crecer moralmente, crecer como cristianos. Ellos tienen toda la obligación porque cuando llegues a la presencia de Dios, Él no te va a preguntar, oye, ¿cuántas casas tienes, querido papá? ¿Cuántos carros te compraste? Mamá, ¿cuántas bolsas de marca te compraste? ¿Cuántos viajes hiciste al exterior? El Señor te va a preguntar, ¿cómo llevaste a mi presencia estos seres que yo te confié para que los trajeras a mí? Qué Mira, impactante. Nachita. Sí, qué belleza. El quinto mandamiento dice, no matarás. ¿Y qué entiendes tú, Vianey, por matar? Quitarle la vida a alguien, pero también puede ser quitarle las ilusiones, quitarle la fe, la esperanza, el gozo, porque a veces nosotros matamos con nuestras palabras, con nuestra indiferencia, con nuestras actitudes. Así es. Y sí, ahorita acabo de escuchar en las noticias, tristemente, un joven está matando una gran cantidad de personas asiáticas. O sea, sigue y continúa el racismo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, si no tenemos a Dios, tenemos la capacidad de matar a un ser humano. ¿Por qué tienes esa capacidad? Porque sin la fuerza de Dios somos capaces de hacer lo peor. Judas, sin la fuerza de Dios, fue capaz de matar, de entregar, de vender por 30 monedas a su amigo Jesús con el que había caminado, con el que se había instruido, al que le debía que fuera lo que fuera. Pero ¿qué pasó? Se deslumbró por el dinero y fue capaz de entregar a su maestro para que lo llevaran a la muerte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no tenemos a Dios como centro, como roca de nuestra vida, somos capaces de hacer las más grandes decisiones equivocadas. Miren los que capturan a personas y que los tienen en lugares horribles, horrorosos. Sí, yo escuché de un amigo, secuestraron al papá de su yerno. ¿Y sabes qué? Estos muchachos, hijos de Dios, pertenecen a la iglesia pentecostal. Este muchacho dice que lo enjaularon, lo tenían en una jaula, a la intemperie. Y este muchacho, el papá es ¿cómo se llama? Sí, que hace reparación de ojos, de cara, estética. Este doctor tenía este hijo que estaba estudiando. ¿Y sabes qué? Los delincuentes se dieron cuenta que él estaba estudiando lo mismo que su papá, la misma carrera que su papá, y le cortaron estos dos dedos. Ay, sí. E iban y le decían, a ver, con esto vas a reparar caras, mijito, mi doctorcito. Sí, y este muchacho cuenta su historia y ¿saben qué? Este muchacho quedó marcado para toda su vida, porque el golpe que le dieron a su ser, violentar su ser, ¿saben qué? Lo mataron en vida. Así nosotros, cuidado con las palabras que hablamos, cuidado con las palabras que les dirigimos a nuestros hijos en un momento de enojo, en un momento de fastidio, cuidado con los pensamientos que no exteriorizamos, que le dirigimos a aquellas personas que nos dañan, que nos molestan, porque puedes, ojalá que te mueras, ¿sí? Ya estás deseando un mal a ese hermano. ¿Qué tal que tú le deseaste un mal y qué tal que por azares del destino este hermano sale a la calle, lo atropellan y se muere? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Sí? Entonces, no matarás, pero el órgano más pequeño de nuestro ser, ¿saben cuál es? La lengua. Es un órgano tan pequeño, porque están los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, pero el más pequeñito es la lengua. ¿Qué será tanto así, no? Hay unos más lenguones que otros, ¿no? Pero
tiene el potencial de matar a una persona. Tiene el potencial de matar, de difamar a una persona, de dañar para siempre a una persona cuando levantamos un falso. Entonces el Señor nos invita: no matarás, no mates con tus acciones, no mates. Es más peor matar con tus acciones, porque aquella persona que le arruinaste la vida para el resto de sus días, ¿sabes qué? Va a vivir muerto en vida. Al que mataste le quitaste la vida y ya murió, ya está descansando en la presencia del Señor. Es más, yo creo que el Señor mandó ángeles para recoger esa persona, porque esa persona murió en contra de su voluntad. Y el Señor es un Dios misericordioso. Pero aquel que tú matas en vida con tu lengua va a vivir toda la vida. Cuando tú maldices a un hijo, estás maldiciendo su vida, su futuro, sus acciones. Aunque el hijo sea desobediente, tú bendícele. Aunque el hijo sea de lo peor, dile: Señor, bendice a mi hijo, es tuyo, entrégaselo. Señor, te entrego a mi hijo. No es mío, es tuyo, tú me lo prestaste, lo bendigo, Señor, aunque esté haciendo las peores cosas, Señor. A lo mejor tu hijo es un asesino, a lo mejor tu hijo es un narcotraficante poderoso, a lo mejor tu hijo es un ratero. Bendícelo. Ahí donde te encuentras, bendícelo. De día, de noche, Señor, bendigo a mi hijo, Señor. Yo no quiero que haga eso, Señor. Envía ángeles, Señor, a su corazón para que le quiten, Señor, ese hielo que ha hecho duro su corazón. No matarás. Qué impactante y qué fuerte mandamiento, que se nos hace muy difícil de cumplir. Porque cada día, cada momento, cada segundo, muchas veces matamos con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestras palabras. Mandamiento número 6 dice: no cometerás actos impuros. ¿Qué contrista el corazón de Dios, Diane? ¿Tú qué piensas que puede entristecer a Dios en este mandamiento? No cometerás actos impuros. Pues nosotros tenemos un cuerpo y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando atentamos contra nuestro cuerpo, estamos atentando contra la morada del Espíritu Santo y pues eso no es agradable a Dios, porque pues, ¿cómo vamos a tener el Espíritu Santo en un cuerpo que está sucio, que está pecaminoso? Así es. No cometerás actos impuros. Y cuando tú cometes un acto impuro, ¿sabes qué? Estás haciendo una barrera para que la gracia de Dios fluya. No sé si en otros programas lo he dicho, que la gracia de Dios es como una lluvia intermitente, no para de fluir en cada uno de nosotros, pero el pecado es como aquel paraguas que tú usas para que no te moje, para protegerte del agua. Así es el pecado. Y el pecado no permite que la gracia, cuando tú cometiste pecado, la gracia de Dios dejó de derramarse. No, pero el pecado hizo una barrera, haz de cuenta que como un tejabán. Cuando está lloviendo y tú te encuentras un tejabán, te metes para que no te moje la lluvia. Así es el pecado. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cometemos actos impuros, ¿sí? Cuando nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios al pie de la letra, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos siendo infieles al Dios que nos creó, al Dios que nos dio un libre albedrío para decidir. Te dice: está el bien y el mal, pero la decisión te la doy a ti para que tú decidas por cuál camino te quieres ir. El camino del bien es angosto y difícil. Es un camino pedregoso. Es un camino que tiene rosas, sí, pero también tiene espinas. Y el camino de la libertad es un portón abierto. Grande, 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 un portón grandísimo por donde muchos pueden pasar. Pero el camino que te va a llevar a la salvación es un camino estrecho y doloroso. Porque aquí vas a tener que aprender a renunciar a todos los amores mundanos,
Vas a aprender a renunciar a todo lo que no le agrada a Dios. Y en este camino, el de la libertad, ahí puedes tener orgías, puedes tener droga, puedes tener 4 o 5 mujeres, puedes cuidarte de no tener hijos, hacer todo lo que le desagrada a Dios. Pero la decisión está en ti y está en mí. Tenemos una libertad que Dios nos ha dado. Nadie, ni la misma iglesia, te puede prohibir que no lo hagas, porque esta decisión solo le compiten a ti y a Dios. El sacerdote te puede ayudar a decir, hermana, viva de acuerdo a la voluntad de Dios. No haga esto porque le va a doler a Dios. Tu pastor también te podrá decir lo mismo. Pero la decisión, la última palabra la tienes tú. La última palabra solamente depende de ti. Vayamos a 7º mandamiento. No robarás. No robarás. Ahorita se ha suscitado aquí en mi ciudad un montón de robos. Tenemos que estar al pendiente, tuvimos que poner cámaras para ver, para cuidarlos, para pues sobreguardar estas casas de nosotros. Y nosotros, donde yo vivo, se hizo como un grupo de vecinos donde todos comparten si pasó algún suceso. Y seguido, continuamente estamos viendo que llegan en la noche a tratar de abrir carros, llegan en la noche si encuentran un carro abierto, se llevan todo lo que encuentran. Desafortunadamente a mi vecino le robaron su chequera, le robaron sus tarjetas, 2 veces ya le han robado. Él tuvo que poner cámaras a todo alrededor de su casa. ¿Por qué? Porque hay personas que están dedicadas a hacer el daño a sus hermanos. Pero, ¿será ese el robo del que nos está hablando el Señor en los 10 mandamientos? El Señor nos invita a que interioricemos. ¿Cuándo le has robado la paz a una persona? ¿Cuándo le has robado la sonrisa a una persona? Cuando tú no cumpliste la voluntad de Dios y dañaste a tu hermano, es cuando tú le has robado su vida digna de hijo de Dios. Cuando has violado a una persona, le has robado la identidad de hija de Dios, porque esa persona se siente sucia, se siente indigna. Cuando tú le has robado la buena reputación que tiene un hijo, tu esposo, tu compañero de trabajo, estás robándole la libertad que Dios le dio de ser buen hijo de Dios. Y entonces imagínate a aquella persona que tú le robaste su virginidad. Esa muchacha va a crecer con odio, con resentimiento, con rencor. Aquella esposa que tú le robaste la paz con golpes, con palabras groseras. Aquella esposa que Dios te regaló y que tú no la has sabido respetar. Le estás robando la gracia de Dios, le estás robando la felicidad, le estás robando la tranquilidad, porque esa persona se va a hacer odiosa, rencorosa y deseando los pensamientos más ruines que puede sentir un ser humano cuando se siente violentado en su paz interior. Somos llamados a traer paz, a hacer luz y paz de la tierra. Entonces, mucho cuidado de no robarle a un niño su pureza. Cuidado, personas adultas que les empiezan a decir a los niños, no, que es hombre para que aprenda. Y aquellas personas que ahorita yo no sé si todavía continúan, pero más allá en los tiempos de mis padres, cuando eran jóvenes, había hombres que llevaban a sus hijos a burdeles para que tuvieran su primer contacto con una prostituta, para que se hiciera hombre. Le robaste su pureza a tu hijo.
Y ahora tu hijo es un alcahuete que no respeta a su esposa, no respeta a sus hijos y por ende no se respeta, primero que nada y por sobre todo a él mismo. Porque tú le robaste lo que Dios le había dado, que era la pureza, la santidad, la castidad. Entonces el robo no puede ser solamente material. Cuando yo le robo la reputación a una compañera de trabajo y hablo mal de ella y ya todos la están señalando, ¿sabes qué? Le robaste su integridad de ser humano. De muchas maneras podemos robar y matar con ese robo a un hijo de Dios. Tenemos que interiorizar, Señor, yo he robado de alguna manera a un hermano su paz, su integridad. Con la envidia, simple y sencillamente la envidia. Cuando tú envidias a aquel hermano y se lo expresas, le estás robando su paz, que vale más que un carro, que vale más que una tarjeta de crédito, porque la paz Dios te la dio. Y tú no vas a encontrar paz en el mundo que te dé esa tranquilidad como la paz que Dios nos da. Entonces, qué interesante seguir reflexionando en estos 10 mandamientos. Ahorita vi que una hermana, Diana, puso una cita bíblica. No sé si concuerde con lo que estamos hablando. Yo no la tomé, pero si puedes tomarla y compartirla, muy interesante. Éxodo, nomás leí que era Éxodo, pero verdaderamente me da pena que no la pude apuntar. Pero mientras yo traigo, ¿lo tienes? Ya estoy buscándolo. Bueno, continuamos mientras en que tú la encuentras. Mandamiento número 8, no dirás falsos testimonios ni mentiras. Miren, es que todos los mandamientos están relacionados el uno con el otro, ¿no? Así, capítulo 20 del Éxodo y versículos 3, 4 y 5. Pues a ver, Diani, busca el Éxodo y lo leemos en un momentito. En cuanto yo termine de explicar el 8º mandamiento, le damos esta lectura a la hermana. Claro que sí. Y dice, no dirás falsos testimonios ni mentiras, ¿sí? Cuando tú levantas un falso, le robaste la paz al hermano. Le robaste lo que Dios con su sangre preciosa le ganó, la libertad de vivir como digna hija de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos sufrido porque se ha levantado un testimonio en contra de nosotros? Y no nomás se levantó un testimonio, sino que es falso. Mucho cuidado, porque lengüita, esta boquita, tiene el poder de mentir y de dañar la reputación de un hermano, de una hermana. Y ahí es donde Dios nos invita a reflexionar cada uno de los mandamientos. ¿Con cuál te identifiques tú? No lo sé, pero yo sé con cuál me puedo identificar. Corremos al 9, Dianey, para terminar y luego le damos espacio a la lectura. Bueno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. A veces pecamos porque tenemos pensamientos y los exteriorizamos, ¿no? Los hablamos, los compartimos, pero ¿cuántas veces no tenemos pensamientos negativos o pensamientos impuros? Y nadie lo sabe, solo Dios, que escudriña tu interior, que es tu lámpara. Él ve todo lo que piensa tu mente, lo que decide tu mente, lo que desea tu mente, lo que anhela tu mente. Tú no lo ves, el hermano no lo ve, pero Dios sí lo ve, ¿sí? 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, es muy común, ¿verdad? Ay, Dianey, qué bonito carro te compraste. Híjole, ¿por qué ella sí pudo comprarse uno? Yo también debo de tener uno. Yo estoy queriendo lo que tú tienes. Eso se llama envidia. Tú vas a tener lo que Dios permita de acuerdo a tus posibilidades y a lo que tú te muevas a trabajar. Si Dianey trabajó 24 horas, 7 días a la semana para adquirir aquel carro, no por lujo, no para presumirlo, sino porque es una necesidad para moverte a tu trabajo, a recoger a tus hijos, ¿sí? Pero qué pequeñez de corazón tiene aquel que codicia lo que el hermano tiene. Y aquí vamos a lo más delicado. No codiciarás la mujer de tu hermano.
Tú no puedes tener sentimientos para una persona cuando esta persona es una persona casada, cuando esta persona es una persona comprometida, y llámese hombre o mujer. Tú no puedes ir a destruir un matrimonio, una vida, porque no nomás destruyes el matrimonio, destruyes la vida de dos personas, destruyes un hogar, por ende vas a pasar a destruir la sociedad, y por eso la sociedad está destruida, porque nos hemos empeñado en destruir con nuestros actos, con nuestras acciones y con nuestros hechos. Queridos hermanos, yo les invito de verdad a reflexionar en esta semana. Señor, si me regalaste los 10 mandamientos, ¿en cuál de ellos yo me quedé atorada? ¿Cuál de ellos no estoy cumpliendo de acuerdo a tu perfecta voluntad? Vamos a leer, Dianey, Éxodo 20, capítulos 3, 4 y 5. Así es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, muy bien. Entonces, no te harás ídolos. ¿Ok? Hermosa pregunta, buenísima pregunta. A mí me encanta esta pregunta. Es más, venía, yo sabía que venía esta pregunta. No me digan por qué, pero yo sabía que iba a venir esta pregunta. Bueno, dice, no, vamos a leer 3, 4 y 5, ¿verdad? Del capítulo 20. Dice, la número 3, no tendrás otros dioses fuera de mí. El pueblo de Israel era un dios idólatra. Y hacían dioses de oro, reunían todo el oro y hacían dioses de oro. Y adoraban a Balá, fíjense, adoraban. Y al único que nosotros debemos adorar es a Dios, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, con todo nuestro celo. Tenemos que tener celo de adorar solo a Dios, ¿sí? Amén. Y entonces dice en el capítulo 4, no te harás estatuas ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, bajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? A nosotros los católicos nos critican muchísimo, demasiado, porque nosotros tenemos imágenes de santos en algunas iglesias, aún en nuestras casas. Yo tengo la imagen de nuestra Virgen María. Entonces, ¿estamos nosotros los católicos adorando a imágenes y ofendiendo a Dios? No. Aquel santo que tenemos en nuestra casa, en una repisa, ¿sabes qué significa para nosotros los católicos? Es un ejemplo, yo no lo estoy adorando. Yo lo he puesto en mi casa como ejemplo para que yo pueda vivir la santidad que vivió él. Porque si él alcanzó con su manera de vivir, con su manera de amar, con su manera de comportarse, viviendo los 10 mandamientos a tiempo y a destiempo, alcanzó la santidad. Y Dios lo hizo santo y está en la presencia de Dios. Entonces yo lo admiro, para mí es una persona a la que yo quiero ver qué vida llevó. Por eso yo les invito, lean la vida de los santos. Cuando ustedes lean la vida de los santos, ustedes se van a dar cuenta aquel santo cómo fue que vivió su vida, sus persecuciones, sus noches oscuras, sus debilidades, sus aciertos, ¿sí? Y entonces aquel santo, por vivir esa vida pura, esa vida de acuerdo a los 10 mandamientos de Dios, alcanzó la santidad. Para mí es un ejemplo que debo seguir. Nosotros solamente adoramos a Dios en todo su poder, a María, a nuestra Madre María, la hija de Dios, porque mira, qué importante, qué necesidad tan grande había que Dios tuviera una familia cuando mandó a su hijo aquí a la tierra. ¿Y sabes qué? Escogió a José y a María, humanos, pero los escogió para que tuviera Jesús un lugar donde llegar, un padre y una madre como tú. Entonces nosotros no adoramos a María,
A María la veneramos como la Madre de Dios, la respetamos como la Madre de Dios. Le pedimos, le suplicamos como la Madre de Dios, esa madre que sufrió al tener un hijo en un pesebre. Tú no tuviste tu hijo en un pesebre, yo tuve mi hija en un hospital donde había calentón, donde estaba calientito todo, y mi hija llegó con abrazaditas calientitas, ¿sí? María y José tuvieron a su hijo en la intemperie, en un frío, en un pesebre donde había paja. Y entonces yo tengo que voltear a María y decirle, María, ¿cómo le hiciste? Dame esa fuerza para poder ser una madre como tú lo fuiste. María es un ejemplo para nosotros. María es la madre que dejó para todos nosotros. María y José cumplían al pie de la letra los 10 mandamientos, porque era mandato de Dios. ¿Sí? Entonces, excelentemente, este libro del Éxodo, el 3, 4 y 5, nos habla de cómo nosotros tenemos que adorar y a quién tenemos que adorar. No te postres ante esos dioses. Nosotros no nos postramos ante ningún dios. Al único Dios que le hacemos reverencia es a Dios, al que amamos, al que veneramos, al que adoramos, al que amamos. ¿Sí? Yo no me postro ante ninguna imagen, ni jamás me postraré, porque al único que le debo reverencia, amor y respeto es a mi Dios Todopoderoso, que me dio la vida, que le pido que en esta mañana este Dios Todopoderoso llegue a tu vida, se encarne en tu vida para que puedas vivir al pie de la letra los 10 mandamientos que el Señor nos regaló a través de su Hijo Moisés. Así es, Nachita. Gracias, Dianita. ¿Qué te parece este decálogo, este regalo que nos trae Moisés a la humanidad? Me encanta, me parece muy importante que todo lo tengamos en cuenta. Hay veces que dicen, no, eso es del Antiguo Testamento, ya vivimos es por gracia y no hay que hacer eso, hay que hacer nuestra voluntad, nuestra vida y así no es. Eso, la Biblia es completa de Génesis, Apocalipsis, tenemos que aprender a asimilar todo lo que hay dentro de la Biblia y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Entonces yo pienso que sí es importante hacer esos mandamientos para lo que tú dices, crear una morada en el cielo para cuando el Señor nos llame a su presencia poder llegar y alcanzar esa bendición de estar con Él. Sí, ¿y cómo va a ser? No criticando, no apuntando, no señalando a ninguna persona. Yo no soy nadie para apuntar a un hermano evangélico, es mi hermano en Cristo. Y si él ahí se encontró con Cristo, gloria a Dios. Y Dios tiene un propósito y yo no lo entiendo porque mi mente es limitada. Lo que yo sí entiendo es que Dios es amor y nos invitó a amarnos los unos a los otros, no a odiarnos o a contrapuntearnos o a estarnos dañando. No paremos todo eso, comunidad. Bastante tiene la vida de difícil para que nosotros también añadamos ese odio, ese resentimiento, esa crítica que no nos lleva a ningún lado. Demos gracias a Dios. Entonces, hoy en esta mañana le damos gracias al Señor porque nos ha invitado a reflexionar en estos 10 mandamientos. Ahora, yo te pido que en este resto de la semana tú hagas un propósito a la hora que puedas, como puedas. ¿Sabes qué? Señor, estoy viviendo los 10 mandamientos de acuerdo a tu perfecta voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Sí, hay tantos hermanos que están necesitando de una palabra de aliento, de un abrazo, de una caricia. Entonces, hagamos nuestro trabajo como hijos de Dios. Yo me quiero ir hoy en esta mañana diciéndoles, cuando tú le pides al Señor que te dé un corazón hermoso, para que no odie, para que no guarde resentimiento. Vamos a cantar este canto y con este nos despedimos, Diana. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya.
Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Que el Señor nos dé un nuevo corazón para amar a aquel hermano, incluso aquel hermano que piensa diferente que nosotros, aquel hermano que tal vez las satisfacciones del mundo es lo que lo han hecho valer, lo que él cree que vale. Pero cuando tú unes el corazón tuyo al corazón de Dios, ¿sabes qué? No hay nada, absolutamente nada, que llene ese vacío. Que tengan un feliz día y que el Señor derrame bendiciones en cada uno de ustedes. Que esta pequeña charla dada con mucho amor sea de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo, en el cual tú y yo somos parte. Feliz día, Dianita. Gloria a Dios. Gracias, Nachita, y gracias a todos por estar conectados y por interactuar también, dejando sus comentarios. Que Dios los bendiga y si les gustó pueden compartirlo. Bendiciones a todos. Bye. Chao, Nachita.